Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo en este su programa El Poder del Espíritu Santo. Hoy este programa sí que se las trae. Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho, ya, no sea tan cuadrado, hágame el favor y sálgase de esa estructura. Es que usted piensa tan cuadrado que por eso es que usted no puede ver más allá. ¿Se lo han dicho alguna vez? A mí sí, un montón de veces, pero también me he dado cuenta que ni tan cuadrada, que Dios a mí me buscó porque yo no tengo una estructura definida y yo siempre desde que recibí a Cristo en mi corazón o entendí quién era Él para mí, me di cuenta que el Espíritu Santo no está patentizado para una u otra religión y que Dios hace como a Él le place y con quien a Él le plazca y donde sea. Hasta un burro usó para compartir su palabra y para hablarle a profetas y bueno, o sea, Dios hace lo que a Él le place y a donde a Él le place y con quien a Él le place. Entonces, cuando yo entiendo esto y no saber la Biblia, yo no crezco en el ministerio con una estructura, sino que yo solamente entiendo que lo que Él quiere hacer, Él lo hace nada más. Y que para Dios no hay imposibles. Y que hay alguno que se merece el amor y la misericordia de Dios y que alguno tiene acceso y otro no. No, Dios se lo da a quien Él quiera. Entonces, cuando yo entiendo eso, en esta área, yo me salí de la caja. Yo no estoy dentro de la caja. Y he tenido problemas con algunas personas porque me dicen, ¿usted es católica o es evangélica? Y yo amo a Cristo con todo mi corazón. Y a mí no me gusta que me encierren en las cajas, porque yo siento que Dios realmente se manifiesta como Él quiera, con el que le preste oídos y le disponga su corazón. Nada más. No le interesa de qué religión es usted. A Dios no le interesa si usted se congrega en esta o esta otra religión o si se confiesa todos los días. Él solamente le interesa que usted disponga su corazón realmente. Y para desarrollar este tema de sálgase de esa caja, de no sea cuadrado, hoy nos acompaña Marianela Aguilar. Nelita, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. A usted, a Dios primero, que me dio el día libre. Gracias a Dios es feriado en Estados Unidos y puedo estar aquí. Y sí, invito a las personas que nos van a acompañar hoy. A mí Dios me enseñó a través de los retos. Y no me haga caso de nada de lo que le voy a decir y compruebe todo. Ahora la computadora, tenga Google abierto y todas las palabras que vayamos a decir, confírmelas con la palabra y con la historia. Y ahí es precioso ver cómo las cosas se hacen así. Amén. Y entonces Dios nos deja con la boca abierta. Entonces, o sea, hoy es un día de aprender mucho. Sí, porque me gusta mucho Vamos la a salir historia. de estructuras. Totalmente. Y también nos acompaña la pastora Isabel Carvajal, de Pasión por las Almas Atenas. Muchas gracias, Buenas. pastora, por estar aquí. Qué impresionante, porque yo decía, ¿cómo nos tenemos que salir de la caja? Y qué cierto es eso. A veces no, como dice nuestra amada y hermosísima Marianela, Xochitl, hermosa Xochitl. ¿sí? No, más linda, más delgada. Cómo a veces nos quieren como venir y encerrar en una caja y, o sea, el usted no poder dar lo que Dios te ha dado. Exacto. Y eso ocurre. Y- A veces nos quieren meter ahí porque a mí me pasó. Me quisieron meter ahí, tápese oídos, tápese ojos, no respire, no pueda nada. Entonces el Señor viene y hace, ¡puf! Se salió. ¿Verdad que sí? Y ahí es donde aprendemos aún más y más y más. Bueno, y a mí me pasa mucho que, ¿verdad? Yo respeto mucho lo que ustedes conocen y todo, ¿verdad? La autoridad que Dios ha colocado en ustedes, pero las personas comunes y corrientes como yo, que estamos aprendiendo, yo amo tanto a Dios y me admiro tanto de que de verdad Él nada más está buscando corazones dispuestos para Él hacer su voluntad. Y muchas veces hay gente que sabe tanto de la Biblia que se opone a la voluntad de Dios. En cambio, los que no sabemos ni para dónde vamos, nada más vamos. Exacto, y no pasan cuestionamos. cosas. No, exacto, yo en mi caso, a mí me dicen, pero ¿cómo sabe usted que Dios lo va a hacer? Yo sé que Dios lo va a hacer.
porque Dios no miente ni se arrepiente de lo que Él dice, y Dios dijo y está en la Biblia. Yo no me sé la Biblia, pero es que yo le creo a Dios de corazón, y he visto personas que tal vez ni siquiera van a misa, pero Dios hace milagros impresionantes en esas vidas. Exacto. O hay gente que dice, no, es que los milagros son solo para las personas que viven de esta manera. Y usted vaya a los hospitales Sí. para que vea que hay muchas personas que disfrutan de un milagro creativo de Dios, donde son sanados de tumores y todo, y tal vez hasta ese momento les han venido a presentar a Dios, o hasta ese momento se les ha ocurrido decir, Señor, ayúdame, porque ya se vieron en una condición así, y algunos ni siquiera, porque son su familia los que están orando por ellos. Ajá. Entonces, yo digo, a veces nos quieren meter en una estructura, en una caja, que los milagros y las cosas buenas le pasan solo a los que son... Por mérito. Oh, sí. Ajá, Ujú. es cierto. O por si hace A, B, C y D. Ujú. Y Muy yo veo, cierto. y uno ve muchas personas, porque ¿quién somos nosotros para juzgar? Pero siempre decimos, aquel es más pecador que yo, porque el pecado tal vez es más evidente que los que yo estoy Y aquel cometiendo. sí bendice y a mí no. Ajá. Y yo que le sirvo a él y me entrego a él y aquel bendice y a mí no. Y tras eso Exacto. le reclamamos a Dios. Pero bueno, empecemos con el tema. Bueno, el primer... ¿Cómo es que en esta área, porque bueno, ya Xochitl ha dicho un montón de cosas de cómo ella lo ve, pero en esta área de cómo es no ser cuadrados, cómo es no sea cuadrado, ya hablando en los temas espirituales, ¿verdad? Bueno, vemos cómo Dios, y nos vamos a ir desde Génesis hasta, y vamos a centrarnos en la figura de Abraham. El Señor, bueno, crea a Adán, a Eva, tienen a Caín y a Abel, y empieza la generación, y se pobla el mundo de muchísimo pecado, y es cuando viene el diluvio. En el diluvio está Noé, y están sus hijos, que también cometieron pecado. Bueno, ahí está todo muy bien, hasta que aparece en la Biblia Abraham. Pero la Biblia de nosotros no dice el origen de Abraham. Lo único que menciona es que el papá de Abraham tenía muchos dioses. Entonces, les pregunto a ustedes, si no dice cómo fue que le habló Dios a Abraham, ¿cómo se le entrena a alguien para que escuche la voz de Dios? ¿Verdad? Es una gran incógnita. Si su papá era multiteísta. Ahora, como les digo, no me hagan caso, abran la computadora, empiecen a buscar y busquen el origen del conocimiento de Abraham y de Set, el hijo de Noé. Resulta que en los originales hebreos dice que la mamá de Abraham lo fue a dejar a la casa de Noé 39 años. Entonces, él no conocía a Dios o Yahweh en ese momento de su papá, que su papá tenía muchos dioses, pero su mamá tenía algo ahí. Y a veces nos falta nada más exponernos un poquito a Dios para que nos quede para toda la vida. Sí, sí. Entonces yo no sé si es la oración de alguien o qué, pero dicen que Set, el hijo de Noé, entrenó a Abraham a conocer a Dios. Entonces, ¿cómo vas a conocer un Dios que nunca has escuchado? Y el entrenamiento vino de ahí. Ya les digo otra vez, no me hagan caso, abran su computadora y empiecen a buscar lo que les estoy diciendo. Vacilón, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿quién era Abraham para ser de una cepa totalmente separada, candidato a ser la base del cristianismo hasta el día de hoy? Ajá. El escogido. Ajá, pero no aplicó porque Dios pudo haber escogido a alguien de la Ajá. familia de Noé. Ah, no, va y se saca de la caja, no al que califica o el que tiene méritos, sino se trae una persona totalmente Diferente. Ujú. Y empieza una revolución. Ujú. Que hoy estamos hablando de Cristo aquí, gracias a Abraham. Ujú. Qué Que- impresionante. Y bueno, viene a mi mente, estaba escuchando un día, eso es una prédica de Ante Gebel que habla de la oveja negra. Y cómo Pues vamos a hablar de muchas ovejas negras. sí, es que se sale de la caja. Totalmente. Pero el pastor va por esa oveja, la que se descarrió. Le gusta mucho dejar las 99. Ir por la que quedó atrás. Ajá, entonces ese no era no era una historia de una oveja blanca, Para nada. ¿verdad? Porque él estaba criado con su papá en otra costumbre totalmente ajena. Entonces,
digamos, en nuestra estructura no califica. Jamás. Pero sigamos. Resulta que Abraham tenía un primo que se llamaba Lot, ¿verdad? Y se acuerda que Lot vivía en Sodoma y Gomorra, ¿correcto? Ajá. Ok. Y era una ciudad muy abierta a prácticas sexuales de todo tipo. Tanto que Lot, Abierto a todo lo que tenía que ver con el pecado. Con el pecado, Todo sí, era- todo, en todo sentido. Todo estaba bien, todo. tanto que cuando los ángeles llegan, son pedidos para tener relaciones sexuales con la ajá. gente que vivía ahí. Dice, préstame los ángeles para tener relaciones sexuales con ellos, porque ahí era todos contra todos. Ajá. Y Lot tiene hijos con su hija mayor, o sea, producto del incesto. Y de ahí sale una tribu o una ciudad o una cepa que se llama Moab. Entonces, los moabitas eran producto de qué? De un incesto, del Ajá, pecado. de pecado. ¿Y cuántas veces hemos visto chiquitos productos de una violación que jamás los veríamos como posibilidad para nada? O de una relación, Una canita al aire. sí, Ajá. entonces ya nosotros juzgamos si es el hijo de tal que se metió con no sé quién y entonces ese no clasifica. ¿No? Siempre juzgamos. Sí, porque es más bonito señalar que ver para adentro. Ok. Y ese no podría. Ese no puede. Porque ese no viene de un Ajá. hogar conformado con papás Sí. cristianos y que, ¿verdad? Porque más bien el ejemplo que tuvieron siempre fue de que... De lo malo. Sí, Nunca bien lo bueno. ajá. No, Solo pero lo malo. imagínese cómo se pudieron haber criado la gente de la tribu de Moab, sabiendo, Sí. sí, mi abuelo tuvo relaciones con mi mamá y de ahí salimos nosotros. Duro, ¿verdad? Qué fuerte. Ok, dejemos a Moab ahí a un ratito, en un momentito, calentando ahí. Ahora les pregunto si saben quién era Rahab. Rahab era la prostituta que ayudó, que vivía en Jericó, Ajá. ¿verdad? Ujú. Y ella le ayudó a los espías y les dio la información para que ellos fueran a avisar a... Me gusta mucho Ok. de Rahab dos cosas. Una que es que cuando llegan los espías les dice, el temor ha caído en el pueblo. Pero yo me acuerdo, o sea, 40 años antes, quién sabe cuántos años tenía Rahab, espero que sea tan joven como todas nosotras. Sí, por Sí. supuesto. Y así de bonitas. Yo me acuerdo cuando el Señor abrió el Mar Rojo para ustedes. Ella había escuchado 40 años que el pueblo de Israel había pasado el Mar Rojo. Y lo peor era que desde los muros de Jericó pudieron ver cuando el Señor abrió el Jordán para que ellos pasaran. ¿De cómo no iban a tener miedo? Si ahí venían los que decían que venían a conquistar la tierra. De ella quiera apuntarse con el más bueno. Ella tonta no fue. Dice, por favor, sálveme a mí y a mi parentela. Ella hace un pacto. Hace un pacto. Arriesga su vida. El rey la manda a llamar porque había una costumbre en esa época. Su manera de adorar a Dios en esa época incluía las relaciones sexuales. Entonces, a Rahab a todo el mundo la conocía. Sí, porque con todo el mundo tenía que tener relaciones. Entonces, dígame, ¿qué hubiéramos hecho nosotros hoy si nos topáramos una Rahab en la vida? Es que los pongo a que se cuestionen. No, es más, desde ahorita. Bueno, yo, ¿qué Re- hubiera hecho yo? Exacto. Exacto. Porque yo fui Exacto. así y salí de esa caja. Dios la sacó Él me sacó de esa caja de esa costumbre para rescatar a los para demás. rescatar a las demás. Bueno, entonces llegamos hasta ahí. Es rescatado, es conquistado Jericó y Rahab se casa con uno de los miembros del ejército de Israel. Acuérdese que cuando usted se casaba con alguien del ejército, inmediatamente usted se volvía realeza. Entonces le cambia el estatus. Vea el problema, ¿verdad? Porque ellos tienen un hijo y el hijo que ellos tienen es Boz, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿cómo cree usted que vivió Boz? Porque a mí me hace una gracia y es la letra chiquitita de la Biblia que nadie lee, que dice que Boz llegó a los campos y tenía tierras, porque como estaban conquistando, ellos podían ser dueños de la tierra, y yo me imagino que el papá, por ser parte del ejército, era heredero de mucho, entonces tiene estatus, tiene plata, tiene tierras,
pero no tiene aceptación. Vos no era un hombre joven, era un hombre viejo. Y él le dice a Ruth, A Ruth. que era moabita, Ajá. Ruth la moabita, el producto Ajá. del incesto, la del Ah. pueblo del pecado. y él el producto de la señora muy jugada. Ujú, Ajá. el que se casó con la prostituta. Y adivine de quién anda genealogía Jesús en su sangre. De los dos. De los dos. Sí, Porque Dios no resalta el pecado, Ajá. sino la disposición. sí, cierto, amén. Qué rico, ¿verdad? Volver a ver para atrás. Y una de las frases, que casi se me olvida, que le dice vos a Ruth, dice, porque no te fuiste con hombres más jóvenes. Pero yo me ponía a preguntar el otro día, ¿cuánto habrán juzgado a vos por ser el hijo de Rahab que vos nunca se casó? Ajá. Porque seguro yo me imagino que había montones de princesas y había montones de gente que estaba dentro de la caja y pertenecía al círculo correcto, Ajá. pero él no se sentía lo suficientemente bien, que era un soltero. Tal vez digno para desposar a alguna de esas mujeres. Y muchas veces yo creo que, ¿verdad? Para donde vamos, nosotros no nos sentimos dignos de accesar a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque siempre vemos, mi familia es una familia que es disfuncional, que es pecadora, yo vengo producto del pecado, y siempre vemos el por qué Dios no me puede bendecir, pero nunca vemos que Dios bendice a quien a Él le place. Tenemos que ir a un corte, Perfecto. pero cuando nosotros regresemos vamos a hablar un poco más. A mí me apasiona esto, porque la verdad es que yo siempre digo, ¿quién soy yo para merecer todo esto, Señor? ¿Quién soy yo para que tú te hayas fijado en mí? Y creo que esta es una situación humana que el enemigo utiliza para que no tengamos acceso a aquello que Dios ya dijo que es de nosotros. Sí, sí. Y empezamos a culparnos, a menospreciarnos, y por eso hasta nos cuesta vernos como Dios nos mira. Nos vemos feos, siempre nosotros mismos nos despreciamos y nos hacemos autobullying. Pero hoy es el día que el Señor hizo para que usted escuche y vea este programa, porque Dios va a hablar a su corazón, y aquello que por tanto tiempo lo ha marcado, hoy será quitado para que Dios haga lo que tiene que hacer con su vida, para que el propósito por el cual usted fue traído a este mundo se cumpla. Así que quédese ahí, que ya casi regresamos con más. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. Gracias por continuar con nosotros, pastora. Qué interesante, y a mí me encanta la historia. Pero yo tenía en mi mente, en algún momento de mi vida, que en la Biblia solo hablaba de cosas o de personas que se portaban bien, de todo lo que hacía Dios a través de las personas. Uno tiene que ser obediente, pero Él ha sacado personas como Ruth, ¿verdad? Que uno dice, "Uy, una prostituta", y no clasifica, ¿verdad? Y cuando vemos toda la historia que hay detrás de vos, ¿verdad? Que es Ruth, De Rahab. de Rahab, de vos, y toda esa historia que no, ¿verdad? A veces nos avergonzamos de verdad de lo que traemos o jalamos con nuestra familia. Un día yo estaba en una actividad, y nos decían que escribiéramos cuáles eran los pecados que sabíamos que se había vivido en la familia, como adulterio, que la familia, que alcoholismo, que pornografía, que todo esto, y todos los espacios yo ponía, porque si no era mi núcleo principal, ¿verdad? Papá, mamá, hermanos, yo sabía que habían tíos, que habían primos, que había gente en mis generaciones anteriores que habían pasado por ahí, ¿verdad? Hasta homicidios. Y entonces uno dice, bueno, muchas veces, como yo decía antes de ir al corte, nos hacemos autobullying y decimos, yo no puedo accesar a eso. No, jamás. Si mi familia es pecadora, si mi pecado no viene solo de mí, ¿cómo yo voy a cortar con estas cadenas de que todos se han casado porque estaban embarazadas? O, ¿verdad? ¿Cuántos divorcios también?
Y como vemos en la Biblia que a Dios eso no le importa. ¿Lo vuelve a ver? Vieras que yo hubo un tiempo que yo me sentía así, aún estando en la iglesia, yo decía, es que le das a aquello, a aquella otra, aquel otro. Yo decía, pero yo no, yo no me sentía merecedora. Porque yo decía, no, es que con todo lo que yo hice, ¿cómo tú me vas a bendecir? No, ¿verdad? Así me sentía yo por todo lo que yo pasé. Pero ahora puedo entender que Él me abrió esa caja y, o sea, son muchas las bendiciones que me ha dado. Sí. Aún así, yo no sintiéndome calificada. ¿Cuántas personas no se sienten calificadas? ¿Cuántas personas les hacen así con el pie y los majan? O les andan buscando méritos. Ajá, a muchas. Entonces, es importante, ¿verdad? Todo ese programa, porque yo digo que aún hasta a mí, aquí donde estoy, el Señor toca mi corazón y me dice, ¿viste? Que sí pudiste salir de esa caja. Mírate donde te tengo. Es increíble. Sí, porque a uno le dicen quiénes, le dicen, le clasifican quiénes son merecedores y ¿Y quiénes quiénes no. no? Entonces, estos clasifican como estos sí podrían tener acceso y estos no podrían tener No, acceso. y es que a veces también hay esto. Está la clase media, está la clase alta. Entonces, usted como que le tienen un chip, le llamo yo, en su cabeza. Usted es de esa clase, usted no puede arrimarse a esa clase. Wow, qué impresionante. Es increíble, oiga, de verdad. Y Dios lo pasa de ahí a aquí. Y Dios así. de ahí, o sea, es un hilo que te da todo y te pasa aquí. Pero en segundos. En segundos. Y te sacó de esa caja. ¿En qué momento estoy aquí? Aún siendo la pecadora que yo fui. Seguimos. Seguimos. Ok, entonces resulta que todos se acuerdan, o yo no sé si se acuerdan, pero yo soy muy apasionada de la historia y la Biblia, y Jeremías le decía al rey que él que venía una prueba grande para Israel, y le profetiza Jeremías, le dice que sus hijos van a morir y que a él le van a sacar los ojos, porque él no quiso volverse. Ellos pecaban como por deporte, seguían haciendo las cosas malas, y de ahí Dios a veces tiene límites, y uno de los límites era ese. Cae Israel preso de Babilonia en ese momento, pero en Babilonia está Daniel. Daniel, el libro de Daniel, el profeta. Y Daniel empieza una rutina de oración basado en Crónicas, que era lo que había dicho Salomón, y que decía que si usted oraba hacia el este, desde el lugar de su cautividad, y se arrepentía de sus pecados, Dios lo iba a sacar afuera. Daniel no se ve que pida perdón por los pecados personales, sino por los pecados de su pueblo. Pero como Dios es estratega, entonces Daniel está en Babilonia y hay un muchacho en Persia que se llama Nehemías, que resulta que es el copero de Ciro. Ajá. Ahora, el ser copero no era como ahora, ¿verdad? Que debería ser como muy rico, que le den fresco a uno. Pero es que como los reyes los querían matar, Ajá. Isaías, 180 años antes de que naciera Ciro, había profetizado, Isaías 45, que habla que iban a escoger a alguien que no lo había conocido, pero era ungido. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Dios no cogió a alguien de mismo Israel? Y tiene que mandar a Israel a Ciro, que era pagano, pero re amigo de Nehemías. Porque Dios todo nos posiciona en lugares estratégicos. Yo digo Cierto. que teje entre líneas, Por ¿verdad? eso. Uno no, ni Pero- siquiera va recto. Ustedes me preguntan a mí, pastora, ¿usted algún día pensó ser escogida por Dios? Jamás calificó. Jamás calificaría con todo lo que hice. Pero tampoco podemos menospreciar dónde nos Ajá, pone Dios. ¿Dónde nos pone Dios? Ajá. Porque mucha gente quiere siempre estar en la cima, pero el otro era copero. Sí. Y el otro le trabajó como a 3 reyes. Bueno, entonces uno ora aquí y Dios responde a este otro lado. Un año después de la oración de Daniel,
viene la calendario, un año orando 3 veces al día hacia Jerusalén, viene la liberación de Israel, se abrieron las puertas, el Señor visita a Ciro, levanta su corazón, le da la plata que ocupa Nehemías, vaya, construya los muros, vamos a ir por su pueblo. Porque Dios es tan maravilloso en su plan que dígame qué tiene que ver un rey persa Ajá. que ni tan siquiera se menciona a Dios para que funcione como libertador de un pueblo. Ninguna. Dejemos la historia hasta ahí. Ya vimos que Nehemías fue parte de la reconstrucción de Jerusalén, que Ciro supo cómo secar las aguas para que no entraran. La historia de Ciro y de la esposa es preciosa. Hay un libro, se los recomiendo para que lo vean. Ciro no era hijo legítimo. Ciro no tuvo que haber sido rey y Dios lo hizo rey. Es preciosa la historia. Por eso, cuando vemos que empezamos a discriminar personas que no cumplen con A, B y C, Dios no ocupa eso. Dios ocupa disponibilidad, Cierto. no méritos. ¿Verdad? Pero es hermosísima la historia y me gusta mucho ver la historia y la Biblia cómo se acoplan. Sigamos más adelante. En el libro de Esther, resulta que está Asuero, y Asuero es nieto de Ciro. Y lo que usted haga en misericordia en una generación, sus generaciones harán lo mismo. Sí. En el tiempo correcto Dios lo va a hacer. Amén. Sí, Porque amén. Dios visita generaciones. Sí, amén. Porque lo que estamos haciendo hoy aquí, aunque aquí no estén los hijos de nosotras, ellos van a recoger misericordia de nuestros nietos y todas las generaciones a futuro. Porque estamos hablando de un Dios que no ve una persona, es un Dios que ve, como Él sabe el futuro, Él sabe cómo poner sus piezas y pondrá nuestros hijos y los hijos de sus hijos y todo el mundo en los lugares correctos, porque Sí, le amén. tememos a su nombre. Ok, entonces está Esther ahí, es escogida, ella es huérfana, llega al palacio y Amán es hijo de los amalecitas. Y era tan vacilón porque Dios tiene que redimir muchas temporadas después lo que un hijo de Dios por desobediencia y por no ver dejó pendiente más atrás. Resulta que Saúl, el Señor le dice, vaya y elimine a los amalecitas, pero elimine todo, los niños, las mujeres, No las deje vacas, nada. no deje nada. sí. Esa fue la orden, no deje nada. Exacto, pero ellos no le hicieron caso a la voz de Dios, sino empezaron a tener opiniones propias. Dice, ¿cómo matar esa vaca? Vea qué rico, ¿no? ¿No ve qué vaca más bonita? Pero ¿cómo vamos a desperdiciar eso? Pero vea la plata que tienen ellos. ¿Cómo vamos a dejar ahí? Y ese fue el mismo Amán que quería, es la raíz que Amán agarró para querer destruir a Israel tantos años después. Era una sentencia de muerte hasta que la verdadera identidad de Esther y su súplica delante del rey trae misericordia sobre su pueblo. Sí. Vacilón, ¿verdad? Qué increíble, sí. Y siempre son personajes que no califican. Y Dios los utilizó para cosas muy grandes, que ha marcado la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy. Hasta Estamos el día de hablando hoy. historia, no estamos hablando... Sí. Lo lindo es que la Biblia se le acopla. Es cierto. Ahora veamos otro ejemplo. David, que tenía asunción guerrera, y que un día descubrió que él se podía quedar en la casa mientras todo el mundo estaba haciendo guerras y se pone a ver a Betsabé, que es la otra mujer casada, Cierto. que es donde David le mata al esposo Tiene un porque hijo la con deja ella. embarazada Ajá. y él muere. Sí. ¿Cómo veía todo el pueblo a Betsabé? Daisy como la ramera, que se Sí. metía con el rey Sí, estando mal. casada. Usted lee muy bonito, pero imagínese usted, señora, cómo hablamos de la vecina. Daisy, que tomó sorritones, Que sí. Y que se portó y le dio fuego Sí. a los tamales. que le dio fuego a los tamales. Sí. Y la señalamos y la marcamos y todo, porque ¡oh! Se fue con el otro hombre y vio lo que le hizo a Y su los esposo. dos casados. Y sí, exacto. Santo, sí. ¿Cuántas veces hemos visto ese y despedazamos a la gente?
Pero ¿el hijo de quién fue el rey de Israel? Ujú. El hijo de Betsabé. El hijo de Betsabé. Porque De todos los hijos que tuvo David. Él tenía De 1000 todos. esposas Ah, y pero el ella le único dio fue- 4 hijos. O sea que había amor, aunque la circunstancia en ese momento no se Aunque diera. la trataran como la trataran. Exacto. Ahora, porque ya casi tenemos que ir a corte. O sea, yo puedo entender de que Dios ha utilizado muchas personas que no califican para marcar la historia de la humanidad. Y no solo para marcar la historia de la humanidad, sino para decirnos a nosotros que así como le pasó a ellos, Dios igual quiere utilizarnos a nosotros. Que igual en muchas situaciones no calificamos, ninguno es perfecto. El único perfecto que hay en esta tierra es Dios. Cierto. Y vamos a dar 2 ejemplos más antes de ir a corte, para venir ya con la oración y más. Y los 2 ejemplos son del Nuevo Testamento. Una es la samaritana. Acuérdense que Samaria era el pueblo. Samaria, los judíos preferían ir a dar una vuelta, Ajá. porque ellos eran mezclas. Y en Samaria nadie era digno. Un samaritano era lo peor. Los usted se que Para eran para- no mes- pasar por ahí. Para los que no- eran mezcla eran los samaritanos. Exacto. Ajá. Preferían dar la vuelta para Porque no pasar. los judíos, por cultura, ellos no se mezclan con nadie. Ujú. Sí, porque ellos eran puros. Ahora sí, le pregunto, Jesús decía que le predicó a 5,000 hombres, más mujeres, más niños, más no sé qué, en un monte, y fue donde hubo el milagro de los Panes y los peces. panes y Ajá. los peces. ¿Por qué Jesús fue a buscar solo una mujer si él tenía la misma capacidad de ir a buscar al pueblo y convertir a todo el pueblo? Ahora, le invito a que abra Google y que ponga la samaritana Fotina. Resulta que Fotina fue la primera evangelista antes que los discípulos. Por eso me encanta cuando vemos historia, porque los contextos cambian. A veces dicen que las mujeres no tienen campo dentro de la iglesia. Pero entonces, contradígame a Jesús, que mandó a Fotina, que muere en Cartago, África, como la mayor evangelista. Ella restaura su vida, convierte a sus hijos, tenía 2 hijos varones, convierte a la ciudad entera y se hace evangelista. Y se hace misionera. Porque Dios siempre Y era una mujer que le prendía fuego a los tamales. Ah, esa, pero hasta que yo iba por el sexto. Imagínate. ¿Sí? O sea, no Y- clasificaba bueno, tampoco. Imagínense si nosotros criticamos a una que pasó por 2 y que se hizo público, las que tienen 6 o más, lo que clasifican. Sí. Y nosotros nos creemos las dignas. Ujú. Y ellas tienen más capacidad delante de Dios para poder dar una palabra de Dios a otro que nosotros mismos. Pero ella dispuso su corazón, Eso es escuchó todo. a Eso es Jesús todo. y hizo un pacto con Jesús. Eso es todo. Que es lo mismo que hizo Rab. Es lo mismo Ajá. que hizo Rab. ¿Por Tuvo qué? temor ¿Por qué? de Dios. Porque ¿qué era lo que él miraba? Ajá. No el pecado, ni lo que era. Dios no mira eso. El corazón. Él mira el corazón. El corazón. Por eso es que decía de David, ¿verdad? De Sí. que David, por todo Por el pecado, todo por lo todo que hizo, lo pero que ¿qué hizo. miró? Era conforme al corazón, de Dios. de él, porque cuánto lo amó. Ahora, cuánto nosotros lo amamos. Y no Exacto. clasificábamos. ¿No? Pero ¿qué miró? El corazón. Nuestro corazón. Sí. Y el último ejemplo ya para irnos es el del endemoniado Gadareno. Ujú. Resulta que Gadara queda al lado allá del mar de Galilea. Y es cuando Jesús tiene la tormenta en el agua y los discípulos dicen, Jesús, no duermas, y les da todo el yello. Y él tiene que llegar al otro lado, pero él nada más fue por uno. Por el gadareno, por el Ajá. endemoniado. Ajá. Por el endemoniado, el que se laceraba a sí mismo. Ahora les pregunto, ¿por qué Jesús no se lo lleva de vuelta? Y él le dice, no, ocupo que te quedes aquí. Después Y de que lo le libera. Ajá, y que le cuentes a todos ¿Qué qué fue lo que hizo. Ujú. Resulta que en Gadara, para allá, el territorio se llama Decápolis y estaban las 10 ciudades más importantes del mundo. Bueno, en ese momento, ¿verdad? Del mundo en ese momento. Y el gadareno lo que hizo fue a testificar el milagro de Jesús en toda esa área. Imagínense lo que es Ajá. pasar un chisme ahí. Y la gente lo tenía que conocer. Aquel no era el loco, aquel que se andaba haciendo, mírelo ahora. Y él decía, sí, fue Jesús el que me liberó. Dios no liberó a la tierra, no liberó a nadie más, solo a eso. Ajá. 80 años después, porque Dios siempre manda adelante para que el camino esté listo. Ujú. 80 años después, a la misma zona llega Pablo a evangelizar.
Era fácil hablar de Jesús cuando ya alguien había hecho el trabajo Sí. de publicidad. O sea, ya lo había adelantado. Totalmente. Entonces, las 10 ciudades ya no eran tan... Herméticas. No, Ya ni no eran cerradas. tan cerradas como Porque allá estamos andaba ahorita. aquel loco, el endemoniado, hablando de un Jesús, y ellos andan hablando de mí. Y ellos vieron al endemoniado endemoniado. Por supuesto. Y luego era otra criatura. Exacto. Era completamente diferente. Por eso le iban a creer, porque con el testimonio, nosotros hasta no ver, no creer. Exactamente. Es cierto. Pero vacilón como es la historia y como es la Biblia. No, y me encanta, porque Dios siempre nos dice, al que no califica, al que ha sido humillado, al que ha sido rechazado, a ese yo llego y Es el que yo transformo voy a su vida y levantar. levanto y lo coloco en lugares, En de honra. lugares altos. Cuando ve a alguien haciendo un ridículo muy grande o portándose re mal, dígale ay Señor, gracias, porque ese puede ser candidato. Ujú. ¿Sabe qué siento yo en mi corazón cuando veo a alguien así, que se parece mucho a mí? No, hay que ser sinceros, porque muchas veces Claro. nosotros No, de guardia aquí por méritos. juzgamos lo que nosotros alguna vez fuimos. Exacto. O que todavía por ahí anda adentro y por eso lo juzgamos. Pero si juzgamos lo que fuimos es porque somos religiosos. Vieras qué impresionante, vieras que yo, por eso yo digo, hay que salirse de la caja. Ajá. Tal vez los que me vean pueden decir, uy, esa pastora qué loca y todo. Yo a veces le digo, uy, Señor, a veces me han quedado las loqueras. Entonces un día le decía, Señor, esa pastora es loca. Así le digo yo. Un día ahí. Y entonces, sí, entonces le digo yo, un día predicando, Usted. yo predico sin zapatos. Ajá. Entonces, porque él me lo pide, entonces yo lo hago. Cuando llega gente nueva, entonces les Trata digo, de ser normal. sí, de ahí, yo les explico, yo predico sin zapatos y todo, entonces para ellos seguro dicen, mira esa pastora y sin zapatos, bueno, solo Dios sabrá qué pensarán. Pero lo impresionante aquí es que a veces me hace que me salga de esa caja. A veces les digo, el que quiere estar aquí está y el que no, amadas, él me hace que me salga. Pero es esa que caja. así, esa es Y una usted sabe libertad. también, ¿qué les he dicho? Sorry con zorritos, al que le gustó bueno y al que no, chao, chao, bye, bye. ¿El qué, Jesús? Pero yo me salgo de la caja. Pero, ¿sabe? Ellos entienden y ellos me conocen. ¿Sabe por qué? Porque muchos me conocieron en el mundo y ahora de ver dónde él me tiene, Ah, sí. sí dicen, sí, esta pastora de verdad salió. Como el gadareno. Como Algo dice le pasó. puramente, algo le pasó. Ahí Algo le andas en pasó. las 10 ciudades Algo le haciéndole pasó. camino a los discípulos. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero yo antes de ir al corte quiero contarle a todos los que están en casa que aquí hay 3 gadarenos, ¿verdad? Sí. Cierto. Que fueron gadarenos. Fueron. Y que yo de corazón le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar hoy aquí compartiéndoles a ustedes estos testimonios que están escritos en la Biblia. Amén. O sea que todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Y no solamente le pasó a la gente que estaba en la Biblia, a nosotros nos pasó Somos y lo testimonio. sigue haciendo el Señor. Así que yo no sé cuál es la estructura en la que usted ha estado por muchos años o hasta ahora, no sé, pero yo sé que Dios quiere que usted sea libre, que salga de esa estructura para que usted vea la manifestación de Dios, porque el poder de Dios es ilimitado. Y aquello que usted cree que es imposible, que sea transformado, para Dios no es nada. Pero usted tiene que creerle y disponer su corazón para que todo sea transformado. Vamos a ir a un corte, pero ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, hoy ha sido un programa en el que hemos aprendido mucho y yo creo que aquí lo que hemos dicho en el programa es que lo importante es disponer el corazón. Según la disposición del corazón es como nosotros vamos a ver la manifestación de Dios, de toda manera,
en liberación como el Gadareno, en redimición como lo hizo con Rat, y ¿cómo dijo usted? Evangelismo De- como la tsunamita. a mí me encanta. La tsunamita, la samaritana. La samaritana. Esa es otra historia. Esa historia me encanta. Pero cómo Dios, no importa quién era, de dónde venía, cuál era su familia, y si tenía o no tenía posición social, pero dispusieron su corazón y Dios hizo cosas grandes y maravillosas al punto de que quedaron grabadas en la Biblia. Y en la historia. En la historia de todos nosotros. Así que los invito a todos ustedes que oren con nosotras, que vamos a orar con usted y por usted. Por favor, cierre sus ojos y disponga su corazón. Espíritu Santo de los cielos, te venimos dando gracias, Señor, por permitirnos, Señor, primeramente, Señor, salir, Señor, de esa caja. Mi Dios, de ver que somos reconocidos ante ti, Señor, Amén. y ver cuánto tú nos amas, Señor, seamos o hayamos sido lo que hayamos sido, Señor, la misericordia y el amor tan grande que tú nos tienes como tus hijos, Señor. Aún Espíritu Santo, te vengo pidiendo, Señor, que toque los corazones de esas personas, Señor, que nos están viendo, mi Dios. Espíritu Santo, de personas, Señor, que aún, Dios, no tienen y no creen que pueden ser calificados, Señor, Amén. por ti, mi Dios. Señor, pero yo te pido, Señor, que toques esos corazones, porque Amén. tú a todos, Señor, nos amas por igual, sea drogadicto, sea lesbiana, Señor, sea lo que sea, mi Dios, sea prostituta, Señor, sea lo que sea, Señor. Tu gran amor es grande por nosotros, Señor, y Amén. tú nos extiendes tu mano. Lo único, Señor, que tú nos pides es disposición de corazón. Señor, te doy gracias, Señor, te doy gloria y honra a ti, Señor, por permitirme, Señor, principalmente a mí, salir, Señor, y sacarme de donde tú me sacaste, Señor, porque tú tuviste gran amor por mi vida, Señor, y así como la tuviste por mí, Señor, te pido, Señor, que la tengas por todos los que nos están viendo, mi Dios. Te doy gloria y honra a ti, Padre. Oh Espíritu Santo, cómo te amo, Señor. Cómo me derrito, Espíritu Santo, ante tu dulce y bella presencia. Espíritu Santo, eres mi amor y eres mi todo. Amén, Señor. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque no cuentas los muchos maridos, Señor Jesús. No cuentas el pecado de incesto, de violación, de abuso sexual de nuestras familias. Eso no importa delante de tus ojos, Señor. Tu palabra dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de tu gloria, Señor Jesús. Pero fue tu amor, y como dice Juan 3:16, por amor al mundo, Él dio a su único Hijo, para que todo en aquel que Él crea pueda ser salvo y tenga vida eterna, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, porque visitas, Señor, a cada uno de los que no han escuchado el nombre de Jesús como una opción. Porque se han preocupado en el bagaje, Señor, se han preocupado en los muchos pecados, Señor, se han preocupado en las fallas familiares, cuando tú no ves eso. Tus ojos no ven como ve el hombre, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ver a la persona que no tiene hogar cuando está borracho como y declarar, en lugar de decir ese borracho, decir, Señor, ahí está un candidato más. Y cuando vemos a alguien en drogas, Señor, no decir, mire ese drogadicto, Señor, ahí tienes otro candidato más, Señor. Ayúdanos a cambiar la manera en que hablamos, Señor. Ayúdanos a, cuando vemos a aquella que tiene 6 maridos, Señor Jesús, a decir, Señor, cuánto la puedes usar para que ella le hable de otros a Cristo, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor Jesús, a dejar el juicio y a cambiarlo por amor y misericordia, porque eso hiciste desde Génesis a Apocalipsis una y otra vez. Gracias, Señor, porque hoy nos cambias la manera de hablar, Señor Jesús. Hoy nos sacas, Señor, y sabes que todos son candidatos para que puedan hablarle de otros del gran amor de Jesús. Te damos gracias por este día, Señor Jesús, y por lo que has hecho tanto en nosotras, Señor Jesús, como en cada persona que nos está escuchando en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque has enviado tu Espíritu a llenarme de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque estás mostrándome todo pecado que está oculto, Señor.
todo lo que yo he hecho incorrecto, todo lo que yo, Señor, he atesorado en mi corazón y ocultado, Señor, y no he querido ver. Todo pecado y todo lo que yo he hecho consciente o inconscientemente, Señor, en lo que yo te he faltado. Padre, hoy te entrego mi corazón y te pido que lo limpies, que lo examines, Padre. Quita todo pecado, quita toda raíz, Señor, de pecado. Yo sé que tú amas al pecador, pero Amén. no al pecado. Amén. Y hoy vengo, Señor, clamando y reconociendo que soy pecador. Amén. Reconozco que he faltado, te he faltado, Señor. Pero hoy reconozco que te quiero a ti. Amén. Que te necesito. Hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego mi vida, mis sueños, mis emociones. Hoy te pido, Señor, que me llenes de tu presencia, Señor. Hoy reconozco que solo en ti hay salvación, que solo en ti puedo ser libre, que solo en ti, Señor, se puede realizar ese propósito por el cual tú me enviaste a esta tierra. Hoy creo, Señor, y declaro que soy una persona con gran propósito, Señor, para ti. Hoy creo, Señor, y declaro que tú me enviaste a esta tierra con un propósito grande, Padre, para marcar a mis generaciones positivamente, Señor. Hoy declaro, Señor, que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y que lo que tú dijiste de mí se cumplirá, Señor. Gracias porque estás escribiendo en el libro de la vida mi nombre, Señor. Gracias, Padre, porque el nombre de mis hijos y mis generaciones están escritos también. Gracias por la libertad, Señor, que hoy recibo. Gracias por tu amor. Gracias porque es la presencia tuya, Señor, la que me llena. Gracias, Señor. Gracias, gloria a ti, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Bendito sea, Señor. Amén. Y amén. Amén. Qué lindo. De verdad que muchas gracias. Yo quedo después de las oraciones, cuando terminamos, después de orar, sí, como tan llena, ¿verdad? De la presencia. Es tanto la presencia que se siente aquí que uno se siente Él lo diferente. retrocede a uno de ver de dónde él lo sacó. Sí, y solo hay agradecimiento. Y solo él. No hay más Solo él. que agradecimiento, porque el Señor nos lleva a lugares donde nunca nuestra mente limitada o en ese cajón donde nos tenía el enemigo pudimos imaginar que podíamos llegar a accesar o podíamos llegar a estar. Así que gracias por ser obediente, por orar con nosotros, por abrir su corazón y entregarle su corazón al Señor. Usted nunca se va a arrepentir de lo que hoy usted hizo. Su familia será marcada, está siendo marcada. Sus generaciones están siendo marcadas para Cristo. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde y que sobre usted se manifieste ese amor, esa misericordia que Dios quiere manifestar desde hace mucho tiempo, pero que está esperando que usted le dé permiso a que Él trabaje en su corazón y en su vida. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Gracias a todos. Con las voces dicen que nunca seré capaz. Las mentiras gritan a la altura, nunca llegarás. ¿Acaso solo soy la suma de alegría y dolor? Recuérdame otra vez quién soy, lo necesito, por favor. Si no logro sentir, dices que amado soy. Si no veo fuerza en mí, dices fuerza yo te doy. Si siento que querer, dices yo te sostendré. Al no hallar mi lugar, dices en mí vivirás. Y creo en ti, sí creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo
fuerza yo te doy. Si siento que caeré, dices yo te sostendré. Al no hallar mi lugar, dices en mí vivirás. Y creo en ti, sí creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que tengo ahora lo entrego a tus pies. Llevas mi fracaso, Dios, y la victoria